Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Antes de sumergirnos en la fascinante historia de hoy, les pido que se suscriban para que podamos alcanzar nuestra meta de 1000 suscriptores. No olviden darle like a este video y dejarnos un comentario contándonos su propia historia o desde qué parte del mundo nos están viendo. Su apoyo es fundamental. Supongo que debería empezar por el principio, aunque el principio real no es la noche en sí, sino los días, las semanas de silencio que la precedieron. Es la primera vez que intento ordenar los pensamientos, que me atrevo a contar esta historia. He leído muchas confesiones aquí, y por alguna razón, este anonimato se siente como el único lugar seguro para desnudar una herida tan profunda. Todo culminó en mi cumpleaños número 39. Suena a título de película mala, lo sé, pero la vida a veces tiene un guión terrible. Esa noche no fue el comienzo del fin. Fue simplemente el final, un final abrupto, sin créditos, que me dejó sentado, sin aire, en mitad de la escena más humillante de mi vida. Llevaba semanas enteras planeando esa noche. No era solo una cena, era un intento desesperado de reanimación, un último esfuerzo por salvar algo que, en el fondo, creo que ya sabía que estaba muerto. Las cosas con Sofía, mi esposa, se habían vuelto frías. No hubo peleas, no hubo gritos, hubo algo peor, una indiferencia educada, una distancia que se podía medir en centímetros en la cama y en kilómetros en el desayuno. Yo, en mi infinita estupidez, pensaba que un gran gesto romántico podía funcionar como un desfibrilador, que si creaba el escenario perfecto, con todos los detalles que a ella le gustaban, recordaría por qué nos enamoramos. Quería recordárselo a ella, pero, si soy sincero, creo que sobre todo necesitaba recordármelo a mí. Reservé en la trattoria, ese sitio italiano elegante y caro del que siempre hablaba. Tenemos que volver, decía, pero nunca volvíamos. Esta vez me aseguré de que lo hiciéramos. Llamé varias veces para conseguir la mesa exacta, la del rincón junto al ventanal, la misma de nuestro 5º aniversario, un nido íntimo y alejado del resto. Hablé con el dueño, un tipo amable que nos recordaba, y coordiné para que una botella de su vino favorito, un Barolo que costaba una fortuna, estuviera ya en la mesa, respirando, cuando llegáramos. El golpe de gracia de mi plan era un trío de jazz que había contratado. Tocarían discretamente durante la cena, y, a la hora del postre, los había instruido para que se acercaran y tocaran una versión suave, casi un susurro, de feliz cumpleaños. Quería ver su cara de sorpresa, su sonrisa. Anhelaba esa sonrisa. Llegué a las 7 en punto, puntual como un reloj suizo. Me sentía extrañamente nervioso, como un adolescente en su primera cita. El corazón me latía un poco más rápido. Me ajusté la corbata, me pasé la mano por el pelo. El camarero, un profesional de la vieja escuela, me recibió con una sonrisa y me guió a la mesa. Justo como la pidió, señor, dijo, y era perfecta. Las luces de la ciudad brillaban al otro lado del cristal, las velas de la mesa parpadeaban, el murmullo de las conversaciones de otras parejas creaba una banda sonora acogedora. Olía a pan, a ajo, a vida. Todo estaba en su sitio, solo faltaba ella. 7 y 8 minutos. El teléfono vibró sobre el mantel blanco, su nombre en la pantalla. Sentí una ola de alivio que me recorrió el cuerpo. Ya llega, pensé, pero el mensaje era corto, demasiado corto. Lo siento, cariño, el tráfico. Es una locura, podría tardar un rato. Mi sonrisa se congeló. Tráfico, claro, una excusa tan simple, tan universal, imposible de rebatir. Le respondí con un no te preocupes, aquí te espero, añadiendo un emoji de una cara sonriente que se sentía como la mayor mentira del mundo. Los minutos empezaron a pasar con una lentitud agónica. 7 y cuarto, 7 y media, el camarero se acercó de nuevo. Su sonrisa ya no era de bienvenida, ahora era de preocupación profesional. Me preguntó si deseaba empezar con algo de beber mientras esperaba. Le dije que no, que esperaría a mi esposa. A las 7 y 40, volvió. Esta vez, en sus ojos vi algo que me revolvió el estómago, lástima. Era una mirada compasiva, esa que se le da a los perros abandonados. Me sugirió,
con mucha delicadeza, si prefería que no descorcharan el vino aún. Asentí en silencio, sintiendo como el color se me subía a la cara. Me sentía expuesto, juzgado. Sentía que cada pareja en ese restaurante me miraba, cuchicheando sobre el pobre idiota al que habían dejado plantado. Saqué el móvil para parecer ocupado. Abrí nuestra galería de fotos. Vi imágenes de nuestras últimas vacaciones, 2 años atrás. Sofía sonreía a la cámara, pero sus ojos no sonreían. Vi una foto de su último cumpleaños, donde parecía casi molesta de que le hubiera organizado una fiesta sorpresa. Empecé a conectar los puntos, a ver los pequeños indicios que había ignorado deliberadamente durante meses. Las noches, hasta tarde en la oficina, los retiros de yoga de fin de semana, de los que volvía más tensa que relajada, la forma en que apartaba mi mano cuando intentaba acariciarla en el sofá. A las 8 en punto, la esperanza ya no era más que un recuerdo. Ahora solo había un nudo frío de certeza en mi estómago. Le envié un último mensaje, sabiendo en el fondo que no habría respuesta. ¿Sigues atascada? ¿Pido algo? El silencio fue mi única contestación. 8:13. El teléfono vibró con fuerza sobre la madera de la mesa. Por un instante, un estúpido latido de esperanza, pero no era ella, era Carlos, mi mejor amigo. No era una llamada, ni un texto, era una imagen. Al principio, mi cerebro no procesó lo que veía. La foto era borrosa, movida, como si la hubieran tomado a toda prisa y a escondidas. El vestíbulo de un hotel. Reconocí el estilo minimalista y caro del Teslate, un hotel boutique en el centro, y en el centro de la imagen, de espaldas al fotógrafo, había una pareja en el mostrador de recepción. El hombre era alto, corpulento, y la mujer, Dios, la mujer era inconfundiblemente Sofía. Llevaba el abrigo beige de Burberry que yo le había regalado en Navidad. Su pelo estaba recogido en el moño casual que se hacía cuando quería estar cómoda. Estaba sonriendo, una sonrisa amplia, relajada. Estaba inclinada hacia el hombre, y tenía una mano apoyada en la curva de su espalda, en un gesto de intimidad y posesión que me heló la sangre. Dejé de oír la música del jazz, dejé de oír las conversaciones. Mi mundo se redujo a esa pantalla de 5 pulgadas. Hice zoom, con el dedo temblando. Hice zoom hasta que la imagen se pixeló. Vi su perfil, la curva de su cuello, vi la mano de él rodeando su cintura, y entonces sexta la mano izquierda de ella, apoyada sobre el mármol del mostrador, y en su dedo anular, el anillo de bodas que le puse el día que le prometí mi vida, brillaba como una pequeña estrella cruel. No hubo furia, no hubo un grito, solo un vacío absoluto, un silencio interior tan profundo que me dio vértigo. Sentí como si me hubieran arrancado el alma de cuajo. Me levanté, me acerqué al camarero como un zombi, y pagué la cuenta. Pagué por todo: el vino, el servicio, la tarta que nunca llegaría. Dejé una propina generosa, quizás como una forma de disculparme por el espectáculo. Salí a la noche. El aire frío fue como una bofetada que, en lugar de despertarme, me hundió más en la pesadilla. Empecé a caminar sin rumbo. No podía ir a casa. Esa casa ya no era un hogar. Era una escena del crimen. No la llamé. ¿Para qué? ¿Para oír más mentiras? Saqué el móvil y llamé a la única persona que podía entender, aunque fuera un poco. Llamé a Carlos. Contestó al instante. Su voz era grave, preocupada. Me preguntó si lo había visto. Un simple sí fue todo lo que pude articular. Se disculpó 1000 veces. Me explicó que un amigo suyo, que trabaja en la recepción de ese hotel, le había enviado la foto, que no estaba seguro de qué hacer, pero que no podía dejar que yo siguiera viviendo en una mentira. Mera contó que Sofía y el tipo habían usado un nombre falso para registrarse, que su amigo la reconoció cuando iban hacia el ascensor. Hice la pregunta que necesitaba hacer, aunque temía la respuesta. Quería saber quién era él. Carlos dudó, luego me lo dijo: Marcos Stevens, un tipo de finanzas, casado, 2 hijos, y el nombre de su esposa, Elena Stevens. El nombre rebotó en mi cerebro, una imagen borrosa de una barbacoa de empresa, un par de años atrás, una mujer de sonrisa tímida y ojos amables,
Una mujer que en ese mismo momento estaba, como yo, siendo brutalmente engañada. La imagen de su cara amable me produjo una oleada de dolor que no era solo mío. Me senté en un banco frío y solitario. El mundo seguía girando a mi alrededor, ajeno a mi implosión. Y entonces, movido por un impulso que no venía de la lógica, sino de las entrañas, hice algo que lo cambiaría todo. Abrí Facebook y tecleé su nombre. Su perfil era público, y allí estaba, su vida expuesta en fotos, vacaciones en la playa, fiestas de cumpleaños infantiles, sonrisas forzadas. Y entonces, sexta la última publicación. Era de esa misma mañana, una foto de Marcos, su marido, sonriendo a la cámara. El texto era una felicitación de cumpleaños. Feliz cumpleaños al mejor esposo y padre. Te queremos. Mi cumpleaños, el cumpleaños de él. La coincidencia era tan perversa, tan retorcida, que casi me reí. Era una broma cósmica. Me quedé mirando esa publicación durante minutos. Vi a la mujer de ojos amables, deseándole un feliz día al hombre que, en ese mismo instante, estaba en una cama de hotel con mi esposa, y una rabia fría y clara sustituyó al vacío, rabia por mí, y rabia por ella, y entonces, escribí, tecleé un mensaje directo a esa completa desconocida, lo borré y lo reescribí varias veces. Al final, dejé la versión más simple y brutal. Hola, Elena, no me conoces, pero creo que tu esposo y mi esposa están celebrando nuestros cumpleaños juntos esta noche. Solo pensé que debías saberlo. Pulsé enviar con el corazón en la garganta. ¿Qué había hecho? Acababa de lanzar una bomba nuclear en la vida de una desconocida, pero cualquier atisbo de culpa se borró al recordar la foto. Ella merecía la verdad tanto como yo. Los siguientes 10 minutos fueron la espera más larga de mi vida. Cada segundo era una tortura, y de repente, apareció el indicador de que estaba escribiendo. Mi pulso se disparó. Segundos después, su respuesta, una sola palabra. ¿Dónde? Le envié el nombre del hotel. Otra pausa, y luego, una nueva pregunta que me dejó helado. Me preguntó dónde estaba yo en ese mismo instante. Le di la dirección del aparcamiento de un centro comercial desierto, un punto neutral en el mapa de nuestra catástrofe compartida. El trayecto en coche fue una experiencia extracorporal. Mis manos sujetaban el volante, mis pies accionaban los pedales, pero mi mente estaba a kilómetros de distancia, flotando en una nebulosa de incredulidad y dolor sordo. Cada semáforo en rojo era una tortura, un momento de pausa forzada para que mi cerebro me bombardeara con imágenes. La sonrisa de Sofía en la foto, la mano de ese hombre en su cintura, la mirada de lástima del camarero. En el asiento trasero, la tarta de cumpleaños se deslizaba con cada curva. Su presencia era una broma macabra. Era un objeto tan lleno de esperanza y planificación, ahora reducido a un simple bulto, un testigo mudo de mi humillación. Me preguntaba qué iba a pasar. ¿Cómo sería ella? ¿Me gritaría? ¿Lloraría? ¿Me culparía? Como si yo fuera un mensajero al que hay que disparar. No tenía respuestas, solo conducía. La sexta desde el otro extremo del aparcamiento, de pie junto a un todoterreno azul. Su silueta estaba recortada por la luz anaranjada y enfermiza de una farola. Apagué el motor y el silencio del coche me pareció ensordecedor. Me tomé un segundo, o quizás 10, para reunir el coraje necesario para salir. Cuando me acerqué, me di cuenta de que la imagen que guardaba de ella en mi memoria estaba equivocada. La recordaba tímida, casi encogida, pero la mujer que tenía delante, aunque claramente devastada, se mantenía erguida. Había una fuerza contenida en su postura, una dignidad en medio del naufragio. Sus ojos estaban rojos, sí, pero su mirada era directa, clara. No había histeria, solo una pena abismal y una calma que me pareció casi antinatural. Las primeras palabras fueron torpes, fragmentadas. El aire frío parecía congelar las frases a medio camino. Fui yo quien rompió el hielo, con una especie de murmullo que pretendía ser una disculpa. Ella simplemente negó con la cabeza. Su voz, cuando por fin habló, era ronca, como si no la hubiera usado en días. Me dijo que no parecía sorprendido. Le confesé que no lo estaba,
que una parte de mí llevaba meses, quizás años, esperando un golpe como este, aunque nunca imaginé que sería tan cinematográficamente cruel. Ella asintió, y en ese simple gesto vi un universo de comprensión. Me contó que llevaba mucho tiempo sintiéndose como un fantasma en su propia casa, que notaba la distancia de Marcos, sus ausencias inexplicables, pero que se había convencido a sí misma de que eran cosas suyas, que estaba exagerando. Escucharla fue como escuchar mis propios miedos secretos en boca de otra persona, y ahí nos quedamos, dos extraños unidos por el mismo dolor, en un aparcamiento anónimo. La situación era tan absurda, tan insostenible. ¿Qué se hace después de algo así? ¿Nos dábamos la mano y nos deseábamos suerte? Fue entonces cuando mi mirada se desvió hacia mi coche, y la vi, la caja blanca de la tarta en el asiento trasero, y una idea, nacida de la desesperación y de un extraño sentido del humor negro, se apoderó de mí. Era una locura, un gesto completamente ilógico, pero era lo único que se me ocurrió para romper la parálisis. La miré y le pregunté si, ya que estábamos, quería soplar unas velas, que tenía una tarta de cumpleaños a la que no pensaba darle uso. Su reacción fue un instante de pura confusión, pero luego, vi cómo la comisura de sus labios temblaba, y una sonrisa rota, la expresión más genuinamente triste y hermosa que he visto en mi vida, apareció en su cara. Me dijo que sí, un simple sí que cambió el rumbo de la noche. El viaje a mi casa fue aún más silencioso que el de ida, pero la calidad del silencio había cambiado. Ya no era solo mi soledad, ahora era una soledad compartida. Ella se sentó en el asiento del copiloto, el asiento de Sofía, y yo era hiperconsciente de su presencia. Notaba su respiración tranquila, la forma en que sus manos sujetaban su bolso con fuerza sobre su regazo. Su teléfono seguía boca abajo, una decisión deliberada de mantener el mundo exterior a raya. Yo también ignoré el mío, que vibraba intermitentemente en mi bolsillo con llamadas que sabía que eran de ella. Al llegar a mi calle, sexta la luz del porche que había dejado encendida para Sofía. Antes me pareció una acusación. Ahora, con Elena a mi lado, se sentía más como el faro de un puerto extraño al que ambos llegábamos náufragos. Al entrar en casa, el olor a la lasaña que había dejado preparada para hornear nos golpeó. Era el plato favorito de Sofía. Otro detalle de mi estúpido plan. La casa estaba oscura, silenciosa, y el salón parecía un mausoleo. La mesa, perfectamente puesta para dos, era el altar de un sacrificio que solo yo había hecho. Elena caminó hacia ella, atraída como por un imán. No se limitó a mirar. Con la punta de los dedos, rozó el borde de una de las copas de vino. Luego, pasó la mano por el respaldo de la silla vacía, la silla de Sofía. Vi en sus gestos el eco de sus propias cenas solitarias, de sus propias esperas en vano. Se giró hacia mí y, con una voz apenas audible, me preguntó si de verdad me había dejado plantado en mi cumpleaños. No pude hablar, solo asentí. Ella cerró los ojos un segundo y me contó la mentira que le había tocado a ella, una reunión de última hora con un cliente importante. La misma mentira, con diferente envoltorio. Fui a la cocina como un autómata, saqué la tarta. La inscripción por un nuevo año nuestro brillaba bajo la luz fría de la nevera. Era una burla. Recordé haberla encargado, la sonrisa de la pastelera, mi propia emoción al elegir el sabor. Chocolate con frambuesa, el favorito de Sofía. Puse la tarta sobre la mesa del comedor. Elena me miraba, en silencio. Cogí el paquete de velas y, con una lentitud deliberada, empecé a clavarlas una por una. 10, 20, 30, 39. La tarta se convirtió en una especie de artefacto de tortura. Absurdo y grotesco. Y entonces, Elena se rió. Empezó como un sollozo ahogado, pero se transformó en una carcajada incontrolable, una risa histérica, al borde de las lágrimas, una risa que era puro dolor y pura liberación. Y yo me contagié. Nos reímos juntos, en medio de las ruinas de nuestras vidas, de lo ridícula que era nuestra tragedia. Cuando las risas se calmaron, encendí las velas. Una por una, las 39 llamas iluminaron sus ojos llorosos, creando un espectáculo hipnótico y terrible.
Adelante, le dije, sopla. Ella me miró, confundida. Insistí, le dije que, ya que compartíamos cumpleaños, traiciones y mentiras, podíamos compartir también eso. Se quedó mirando las llamas, como si en ellas viera su pasado arder. Luego, respiró hondo, cerró los ojos, y sopló. Con una fuerza sorprendente, apagó cada una de las 39 velas. El humo ascendió en la oscuridad, llevándose consigo el último vestigio de mi antigua vida. Le pregunté si había pedido un deseo. Abrió los ojos, y su mirada era increíblemente clara. Me dijo que hacía mucho tiempo que había dejado de creer en ellos. Cortamos la tarta y serví el vino. Y entonces, empezamos a hablar. De verdad, las palabras fluyeron, torpemente al principio, luego con una urgencia desesperada. Me contó de los pequeños detalles que la habían estado matando lentamente, la forma en que Marcos apartaba la mirada cuando ella le hablaba, cómo el afecto se había convertido en una tarea, cómo se sentía culpable por no ser suficiente para hacerlo feliz. Me habló de sus hijos, del pánico que le daba la idea de romper su familia, y de la culpa que sentía en ese momento por estar conmigo en lugar de con ellos. Yo le hablé de la soledad de mi propio matrimonio, de la sensación de ser un compañero de piso con derecho a roce, pero sin intimidad real, de cómo Sofía había construido un muro a su alrededor, hecho de excusas, cansancio y secretos. Descubrimos, con una mezcla de horror y consuelo, que nuestras historias eran casi idénticas. El mismo patrón de gaslighting, de hacernos sentir que el problema éramos nosotros, nuestra inseguridad, nuestra paranoia. Validar el dolor del otro fue increíblemente poderoso. Era la primera vez que alguien me miraba y, sin decir nada, me decía, no estás loco. Yo también lo vi. En un momento dado, se levantó y cogió la foto enmarcada de mi aniversario. La miró, pasando el pulgar por mi cara sonriente y ajena a todo, y me preguntó si todavía amaba a Sofía. La pregunta me obligó a bucear dentro de mí, a un lugar al que no había querido ir, y la respuesta salió sola, una verdad que se formó en mi boca en el momento de decirla. Le dije que no, que amaba el recuerdo de quien fue, o de quien yo creía que era, que amaba la vida que había planeado con ella, pero que esa mujer, la de la foto, ya no existía. Elena asintió, y sus palabras me golpearon. Es el peor duelo, llorar por alguien que sigue vivo. Se giró, y en la quietud del salón, algo cambió. Me dijo que no quería ir a casa esa noche, que no podía enfrentarse a esa casa vacía, o peor, a la posibilidad de que él volviera. No tuvo que explicar nada más. Le dije que se quedara. Limpiamos juntos los platos de la tarta, moviéndonos en un silencio sincronizado, un pequeño acto doméstico que se sintió extrañamente normal. Nos sentamos en el sofá, dejando un espacio prudencial entre nosotros. Pero a medida que la noche avanzaba y las palabras se agotaban, el espacio se fue reduciendo. Muy tarde, ya de madrugada, simplemente apoyó su cabeza en mi hombro. El gesto fue tan natural, tan lleno de un cansancio compartido, que no se sintió forzado. Era solo consuelo, mutuo y necesario. Murmuró que no era así como había imaginado mi cumpleaños. Le respondí que yo tampoco, pero que, extrañamente, no querría haber estado en ningún otro sitio. Y en ese momento, sentado en la oscuridad de mi vida destrozada, junto a una mujer cuya vida también estaba en ruinas, sentí por primera vez en mucho tiempo que no estaba solo. No era esperanza, era algo más pequeño, más frágil. Era la sensación de que, quizás, en medio de los escombros, se podía empezar a construir algo, o, al menos, se podía empezar a respirar de nuevo.